Según las elocuentes palabras de Marina Abramovich, la esposa del oligarca ruso Roman Abramovich, testaferro de Putin e inversor en la demolición de casas palestinas para construir desarrollos inmobiliarios perversos de los invasores sionistas, Donald Trump es como el ave fénix. Según Marina, Trump reconstruirá un nuevo mundo desde sus cenizas. Y en efecto, Trump lo está llevando, al menos económicamente, hacia el derrumbe total, amenazando justamente con administrar un cementerio. Con un mercado dependiente del humor del presidente norteamericano, Trump sembró la incertidumbre mundial con sus bruscos cambios de estrategia, desatando una aversión al riesgo tan generalizada que golpea a los países emergentes. Vamos a hablarles de muchos de estos temas en este informe de Nicolás Martínez Laje, que también va a analizar algunas palabras clave del secretario del Tesoro de Estados Unidos, del ministro de Economía de Trump, Scott Bessent, que como ustedes saben es socio comercial y fue empleado durante muchos años de George Soros. También hablaremos de la contraparte china y también de lo que se esconde detrás de la falaz prohibición de las CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales en Estados Unidos, porque van por mucho más. Quédate hasta el último minuto para descubrirlo todo. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. En esta ocasión vamos a ver cómo las oligarquías financieras desde las sombras están direccionando todo hacia la concreción de su proyecto de digitalización de las finanzas mundiales. El sistema actual basado en deuda es inviable, está al borde del colapso. Entonces se necesita salvarlo, rescatar el bolsillo de esta gente, asegurándose que mantienen el control sobre nosotros, los recursos humanos, ¿no? El engranaje económico que hace que todo funcione. En este video creo que no te van a quedar ninguna duda de para dónde van las direcciones, el camino que están llevando para simplemente salvaguardar sus privilegios que tienen sobre el resto de nosotros. Arranquemos entonces. Fíjate, CNBC publica: Trump es un agente de caos y confusión. Y como ya saben varios viendo este video, ¿no? A ver, del orden al que se aspira, ¿de dónde sale? Sale del caos. Del caos surge el nuevo orden que quieren implementar. Como del fuego de las cenizas surgía el Fénix, vimos la semana pasada la tapa de The Economist, donde hacía una referencia a Saturno, o curiosamente con el mismo logo del chatbot de Elon Musk, Grok. De esas cenizas del antiguo orden surgirá el nuevo orden. Del caos surge el orden. Entonces realmente llama la atención como distintos enfoques aspiran a lo mismo, ¿no? A celebrar, a señalar el rol del señor Trump como este agente de caos y confusión, como dice acá la CNBC. Fíjate en este contexto, y desviándome un segundo del tema económico que va a girar en este video, las declaraciones de Marina Abramovich, la infame ocultista, artista, socialité asociada a los Rothschild y compañía. Mira lo que decía sobre Donald Trump. Trump is the best thing happened ever to us. That he is the magician of the highest order. That he is there in his irrational mind to create confusion in order that the human being can find new order. And you know, it's not so stupid thinking about this in that way. It's completely turning things upside down. Trump is the best thing. No, ahí lo tenés. Es un mago del más alto nivel, dice Marina Abramovich, justamente alegando el mismo concepto del orden y el caos. Entonces, volviendo al aspecto económico, material de este asunto, los economistas dicen que Trump está demostrando ser un agente del caos con sus impredecibles políticas de aranceles comerciales, pero señalan aún que una recesión no está claro en sus predicciones, en sus modelos.
aportan también la volatilidad del mercado mundial y la turbulencia geopolítica tras el regreso de Trump a la Casa Blanca han llevado a advertencias de que la economía estadounidense podría dirigirse a una recesión que no la ven aún tan clara, ¿no? En sus proyecciones, como decíamos. Antes de que entraras en la oficina oval por primera vez, eras un empresario muy exitoso, un ejecutivo inmobiliario muy exitoso. Y mucha gente decía, oh, este es el presidente empresario, esto es todo, él está observando el mercado de valores, él sabe todo sobre eso, ya sabes, no quiere que el mercado baje y ahora tenemos aranceles y el mercado ha estado... A ver, simplemente una aclaración, Donald Trump ha quebrado 6 veces, ha sido rescatado por los Rothschild en la década del 90, ha estado involucrado en operaciones de lavado de dinero, etcétera, etcétera. La imagen, recordemos que es un actor registrado en la Asociación de Actores. Lo pueden ver en la Internet Movie Database, los créditos y demás, al igual que J.D. Vance, al igual que Volodymyr Zelensky y tantos otros, ¿no? En definitiva, se ha fabricado esa imagen de empresario exitoso, ¿no? Conocedor de los mercados y demás. Bueno, los dejo ahí para que lo piensen. Sigamos. Estado bajando. Bueno, no mucho quiero decir en toda justicia. Dijiste, mira, vamos a tener una disrupción, pero estamos bien con eso. Eso es lo que querías decir. La caída del mercado de valores fue la disrupción. ¿A qué otras cosas te referías? Mira, lo que tengo que hacer es construir un país fuerte. Realmente no puedes observar el mercado de valores. Si miras a China, tienen una perspectiva de 100 años. Tenemos un trimestre, vamos por trimestres. Eso es cierto. Y no puedes basarte en eso. Tienes que hacer lo que es correcto. Lo que estamos haciendo es construir una base tremenda para el futuro, fundación tremenda. Entonces ahí lo tenés a Donald Trump elogiando el modelo chino, esa visión más prolongada en el tiempo, que hay que decirlo, está también reforzado por su concepto de... A ver, se trata de un gobierno autoritario, ¿no? De que el recambio hay un partido único y demás, como pasa en varias de estas autocracias alrededor del mundo. Entonces, claro, tiene una visión, a ver, ¿hace cuánto que Xi Jinping es el líder del tecnato chino, el líder político? ¿Hace cuánto que Vladimir Putin es en Rusia el líder, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay un enfoque diferente. Y recordemos, como siempre, inclusive hasta trayendo a la memoria el video de Curtis Yarvin, ¿no? Esta, digamos, psyop en contra de la representación democrática, como presentando como única solución una suerte de gobierno monárquico, tecnológico y demás, como tratamos en ese video, ¿no? Pero entonces el agente del caos, en realidad, él declara, no, pará, yo estoy trabajando para un cambio, en una transición. ¿Cuántas veces hablamos de Zbigniew Brzezinski, entre dos eras, que estamos viviendo en la transición a la era tecnológica? Bueno, estoy operando, estoy trabajando, estoy, digamos, llevando adelante, planificando esa transición hacia un modelo que vea más allá de por trimestres. Respecto a la economía y a la gestión de los gastos públicos del país. Entonces ahí lo tenés a Donald Trump, el agente del caos, llevando adelante un programa de orden. Ahora, fíjate, esta semana, y lo difícil que es el mercado, ¿no? En estos días. Acá publican en Twitter, el S&P 500 acaba de cerrar en territorio de corrección negativa, y el Nasdaq está a un 7% de su primer mercado bajista desde el año 2022. Durante los últimos 16 días de trading, de negociación, el S&P ha perdido un promedio de 340.000 millones de dólares por día de negociación, y después hace el desarrollo, el hilo. Pero bueno, lo que habla de esto, el caos, la visión caótica que se está dando en los mercados. En este video vamos a tratar de traer un poco más de luz al respecto. Porque fíjate, tenés ese post de lo caótico que fueron los últimos 15 días. Y por ejemplo, este viernes 14 de marzo, acá publica Watcher Guru, se agregaron más de 1.3 billones de dólares al mercado de los valores. Un rebote bastante considerable respecto a los últimos días. Estamos viviendo eso. ¿Se acuerdan lo que dijimos de volatilidad alta? Muy difícil operar en un mercado así. Realmente no tenés claro para dónde va a ir. Está todo supeditado a, literalmente, a cómo se despierta, y el tuit del presidente Trump, a lo que pasa alrededor del mundo a nivel geopolítico y demás. Estas idas y vueltas con el tema de los aranceles comerciales, que después terminan amagando a ser
el no va más, 100%, 200% de derechos de importación, termina siendo aranceles sobre el champán francés, literalmente, para poner un ejemplo, en otras industrias que mucho más relacionadas con la gente que aportó a la campaña de Trump, se mantienen esos aranceles, que los ponemos en suspenso 15 días, ¿no? Bueno, la cuestión es que es muy, muy difícil operar en un mercado así. Capaz que tenés una corriente alcista, una tendencia alcista de brevísimo plazo de 15 días, 20 días, seguido de un desplome que dure un mes y demás. Muy, muy, insisto, difícil operar así. Por eso los grandes inversores, los grandes capitales, se están volviendo líquidos, están desarmando posiciones, teniendo efectivo para cuando el rojo tiña la pantalla, los ríos de sangre, digamos, corren. Bueno, río revuelto, ganancia de pescadores, lo que tienen efectivo salen a comprar y a precios de liquidación, como ha pasado una y otra vez. Acá Infobae, Donald Trump prevé un periodo de transición económica en Estados Unidos marcado por los aranceles, un poco lo que decíamos antes con el clip. Lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo es muy grande. Estamos trayendo la riqueza a Estados Unidos de nuevo. Imagínense, ¿no? Todos los que ven el video, a nivel de la economía del día a día, la infraestructura, el trabajo, el empleo y demás, la manufactura, las pymes. A ver, la llegada de capital para invertir y producir demora mucho más que la llegada de capital golondrina, capital especulativo, capital financiero. Eso puede ser que se mueva mucho más rápido, pero se requieren otros tiempos para impulsar las industrias y demás. Mientras tanto, durante que ocurren esos plazos, claro, el tipo de la pyme que importa, no sé, el repuestito de China que le salía barato, ahora le sale el doble. Bueno, muchos van a ir a la quiebra, muchas empresas van a quebrar y demás. Pero hay mucha conexión, correlación entre el mercado de deuda y todo lo que está ocurriendo acá en esta actualidad económica. Entonces, ahí lo tenés a Trump, periodo de transición. Escuchémoslo desde el Air Force One a Donald Trump. Te diré una cosa, por supuesto, titubeaste. Todo lo que sé es esto. Vamos a recaudar cientos de miles de millones de dólares en aranceles y nos vamos a volver tan ricos, no vas a saber dónde gastar todo ese dinero. Te lo estoy diciendo. Solo mira, vamos a tener empleos, vamos a abrir fábricas, va a ser genial y el avión está aterrizando. Y gracias por muchas buenas preguntas. Está bien, muchas gracias a todos. Bueno, ahí lo tenés de vuelta con la promesa, ¿no? De industrias, fábricas, capital, etc. Entonces, insisto, el dinero de las tarifas, en definitiva, termina siendo una transferencia de riqueza, porque los que pagan los impuestos, los aranceles, son los importadores, que, el importador termina siendo el proveedor de la pyme, o termina siendo la misma pyme. Ahora, la recaudación de esos aranceles, ¿quién se la lleva? Bueno, se la lleva el gobierno. Y vaya si acá en Argentina tenemos experiencia sobre esto, porque en definitiva, ¿cómo va a terminar siendo? Va a terminar siendo que industrias no capacitadas para competir, de golpe a través de la introducción de estas tarifas, van a venderles productos de menor calidad y a mayor precio al público estadounidense. Entonces acá en este clip que Trump empieza a mostrar un poco por dónde va realmente la cuestión. Dice, financieramente seremos más fuerte que nunca. Creo que los mercados se dispararán. Financieramente seremos más fuertes que nunca. Aunque se venda, se promueva como una cuestión de empleo, de pymes para favorecer la industria, es una cuestión macroeconómica, financiera. Acá lo tenemos a Lutnick ante los coletazos de esta semana con los colapsos del mercado y demás, diciendo, no va a haber recesión en los Estados Unidos. Han tenido que salir en masa directamente los funcionarios del gobierno a aclarar esto, traer tranquilidad, no va a haber recesión. Escuchemos. Cualquiera que apueste en contra de Donald Trump es como las personas que pensaron Donald Trump no era un ganador hace un año. Donald Trump es un ganador. Él va a ganar para el pueblo estadounidense. Así es como van a ser las cosas. No va a haber recesión en América.
Lo que va a pasar es que los aranceles globales van a bajar porque el presidente Trump ha dicho, ¿quieres cobrarnos un 100%? Te vamos a cobrar un 100%. ¿Y sabes lo que dicen? Ellos dicen, no nos cobren un 100%. Nosotros bajaremos. Los nuestros desataremos a América, hacia el mundo, hacer crecer nuestra economía de una manera que nunca antes habíamos crecido. Vas a ver en los próximos 2 años el mayor crecimiento proveniente de América, estadounidenses. 1.3 billones en inversiones nuevas en Epumutsi. Piensa en esos empleos. Recuerda, cada billón de dólares en inversión en América representa un 1% de crecimiento del PIB. Donald Trump está trayendo crecimiento a América. Nunca apostaría por una recesión. No, hay oportunidad. Bueno, ahí lo tenés a Lutnick, casi diría hasta un grado nuevo de obsecuencia, ¿no? Es fenomenal realmente. Hoy estuve leyendo algunas transcripciones de la Casa Blanca y cómo le hablan, ¿no? Por su genialidad, por su liderazgo, señor presidente, esto es un grado de obsecuencia tremenda. Bueno, la nota de Infobae que mostrábamos antes la toman ellos de el Financial Times, el diario de los Rothschild. Dice, Trump no descarta una recesión, aunque ahí lo escuchamos a Lutnick y demás saliendo a, bueno, a poner un poco de paños fríos, ¿no? Y a contradecir en cierta forma, y dice, rechaza los temores empresariales sobre los aranceles. El gobierno de Estados Unidos admite que algunos precios podrían subir. A ver, lo dijimos desde entrada cuando se empezó a hablar de este tema de los aranceles, a medida que crecen los temores de que el caos comercial cause interrupciones. Se quejaron acá, dice, de los empresarios, ¿no? Que piden claridad. Trump se ha negado a descartar una recesión o una mayor inflación al tiempo que ha desestimado las preocupaciones de las empresas sobre la falta de claridad sobre los aranceles después de una semana tumultuosa en la que se diluyó elementos de su agresiva agenda comercial. Siempre dicen eso es casi una frase hecha, siempre dicen que queremos claridad. En realidad, cualquiera que ha tenido un emprendimiento y demás, lo que quieren los empresarios es seguridad jurídica, tener un margen como para poder hacer lo que, por ejemplo, Mises hablaba del cálculo económico, el cálculo empresarial para justamente invertir, llevar adelante un proyecto o no. Entonces, si no tenés claro hasta dónde va a ir el Estado, qué va a cambiar, qué no va a cambiar, con quién podés hacer negocios y con quién no podés hacer negocios, realmente es muy difícil. Y uno de los baluartes de la excepcionalidad de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial justamente ha sido eso, la teórica libre empresa, estabilidad, independencia del Poder Judicial, todas cuestiones que están puestas en desafío bajo esta administración en forma explícita. Suena bien decirlo, pero durante años los globalistas, los grandes globalistas, ahora hace un matiz, ¿no? Globalistas pequeños, grandes globalistas. La semana pasada dijimos, a ver, si vamos a realmente la definición de globalistas, están todos junto a Donald Trump. Están todos detrás del trono, haciéndolo responsable de las firmas que hace, mientras ellos siguen adelante con sus planes, ¿no? Dice, han estado estafando a Estados Unidos, han estado quitando dinero a Estados Unidos, y todo lo que estamos haciendo es recuperar parte de él. Odio predecir cosas así. Hay un periodo de transición porque lo que estamos haciendo es muy grande, ¿no? Eso decía Donald Trump. En la misma línea, Scott Bessent, el pupilo de George Soros y secretario del Tesoro, se refería en CNBC. Mencionaste la mesa redonda de negocios a la que asististe ayer. ¿Qué escuchaste de los CEOs sobre este tema? ¿Cuánta frustración o nerviosismo hay? Mira, no, creo que siempre íbamos a tener una transición de increíble e insostenible nivel de gasto gubernamental que teníamos. Creo que la semana pasada lo llamé una desintoxicación y en general está muy a favor de eso. Y vamos a tener una transición, vamos a reducir la deuda del gobierno y aumentar la del sector privado, tanto a través del sistema bancario regulado como mediante la desregulación industrial. Estaban muy emocionados por eso. Y lo único, en términos de certeza, que todos mencionaron, como el tema principal es el proyecto de ley fiscal. Y estamos trabajando en eso todos los días. Tuve una reunión con los líderes del Senado, de la Cámara y con Kevin Hassett de la Casa Blanca ayer, así que eso sigue adelante. Mencionaste la mesa. Bueno, ahí lo escucharon a Scott Bessent directamente.
Directamente, esto, el plan. ¿Se acuerdan que mostramos a Bessent que el año pasado, cuando estaba ahí haciendo lobby para ocupar el cargo que finalmente obtuvo, este pupilo de George Soros, quien llevó adelante justamente la estrategia de Soros para derrumbar la libra esterlina en los 90, actuando como fachada de la casa Rothschild, Soros, en esa movida, e inclusive actuando como patsy, ¿no? Como chivo expiatorio de cara a la opinión pública respecto a su participación? Bessent fue el arquitecto, lo hemos mostrado declarado, registrado documentalmente. Ahora, escúchate, ahí está, te lo dice con todas las letras de qué va la cuestión. La cuestión va de regularizar la insostenibilidad de la deuda, normalizar el déficit presupuestario de los Estados Unidos. Mucho de ese déficit de la balanza comercial tiene que ver con el rol del dólar como moneda de reserva, como hemos tratado en muchas oportunidades. Y te dice, a ver, transferir la deuda, ¿no? Que el Estado, el gobierno deba menos y sean los privados los que carguen con mayor costo de endeudamiento. Escuchémoslo de vuelta para que no queden dudas. Esa redonda de negocios a la que asististe ayer, ¿qué escuchaste de los CEOs sobre este tema? ¿Cuánta frustración o nerviosismo hay? Mira, no, creo que siempre íbamos a tener una transición de increíble e insostenible nivel de gasto gubernamental que teníamos. Creo que la semana pasada lo llamé una desintoxicación y en general está muy a favor de eso. Y vamos a tener una transición, vamos a reducir la deuda del gobierno y aumentar la del sector privado, tanto a través del sistema bancario regulado como mediante la desregulación industrial. Ahí tenés, ¿no? Vamos a aumentar la deuda a través del sector bancario. En otra parte de la nota habla de la banca en la sombra, las entidades que prestan dinero pero que no son estrictamente bancos, ¿no? Registrados como bancos. Ahí lo tenés explícitamente contado cómo es el plan. Bessent, como decimos, es un experto en el mercado de divisas, por eso su participación en la década del 90 en el ataque contra la libra esterlina. Y justamente lo que estamos viendo acá, y se está, digamos, ya abriendo la ventana de Overton al respecto, del llamado acuerdo de Mar-a-Lago, es una guerra de divisas. La búsqueda de una devaluación coordinada, como se hizo en la década del 80 en los acuerdos Plaza, del dólar frente a las otras divisas de importancia, de relevancia mundial. Podemos decir, en cierta manera, que son los bancos lo que han estado absorbiendo, chupando deuda estadounidense, deuda, bonos por todos lados, haciendo una fiesta realmente con el mercado de derivados y demás, quienes ahora buscan este rescate. Son ellos mismos en los asientos del poder, armando la arquitectura para lo que se viene, como dije al principio, para mantener su lugar de privilegio dentro de este sistema y preparando el puente hacia el sistema nuevo, que es el sistema digital. Y ahí lo tenés a Howard Lutnick, el secretario de Comercio ahora de los Estados Unidos, con su participación en la stablecoin, en la moneda estable Tether. Todas las piezas del puzzle están colocadas donde tienen que estar para llevar adelante justamente este plan. Entonces ahí lo escuchamos a Bessent, vamos a aumentar la deuda de los privados. Fíjate, JP Morgan, dice Reuters, ve un 40% de posibilidades de recesión en Estados Unidos y riesgos sobre los privilegios exorbitantes. Dice hay un 40% de posibilidades, es decir, 50 y 50. Dicho de otra forma, esto lo hablan en Singapur, fíjate la nota, no lo hablan abiertamente. Recién ahora esta semana, cuando empezaron a haber dudas respecto a lo que pasaba en el mercado. A ver, no, acá en la Argentina no es el caso, pero el mercado de valores, de acciones de los Estados Unidos es importantísimo. Los fondos de pensión están puestos ahí. Es otra cultura financiera respecto a cómo se genera el crédito y cómo se mueve la economía. Entonces dice 40% de posibilidades de recesión y un riesgo de daño duradero a la posición del país como destino de inversión si el gobierno socava la confianza en la gobernanza de los Estados Unidos, según Bruce Kasman, economista jefe en JP Morgan Chase, que, a ver, el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, es asesor de Donald Trump. Como Wall Street, BlackRock y demás controlaban a la administración
Biden, a ver, acá también nada ha cambiado. Lo que han cambiado son las caras que se muestran al público. Entonces, ¿no? Hablan de la contracción del PIB y demás. Fíjate, Estados Unidos parece haberse establecido como un lugar donde la gente puede sentirse cómoda con el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, vaya si acá en la Argentina lo sabemos. Acá en la Argentina, por ejemplo, con el denominado RIGI le prometen el oro y el moro a cualquiera que venga a invertir y sin embargo no invierten. Los que invierten son los oligarcas locales únicamente, que son quienes están acostumbrados al contacto y al control sobre los mecanismos del poder político. La gente de afuera evita la inversión. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Literalmente, dentro de un mes te pueden cambiar completamente el régimen de importación, dentro de 6 meses te pueden cambiar completamente el régimen de tributación y capaz que dentro de un año tenés otro gobierno directamente. Entonces, a ese nivel de incertidumbre, el capital le escapa. Salvo que sea un capital oligárquico que controle las manivelas del poder. Entonces, dice, los inversores, ¿no?, se sienten cómodos con la integridad del flujo de la información y pueden estar cómodos con que el gobierno no se va a involucrar de maneras inesperadas en las reglas del juego. Todas esas cosas son parte de las incertidumbres que se han trasladado a la política de los Estados Unidos y esa parte del riesgo en las perspectivas de este año no creo que se haya apreciado. El término que ha estado vigente durante mucho tiempo es que tenemos privilegios exorbitantes, refiriéndose al rol, el estatus del dólar. Que terminemos pagando un costo mucho menor por financiar nuestros déficits y deuda, tenemos flujo de capital muchos mayores y atractivo del dólar y los activos por estas cosas. El riesgo de que esas cosas comiencen a estar bajo presión y se conviertan en un problema estructural en los mercados no es algo que de ninguna manera minimizaría, lo dice la gente de JP Morgan en reuniones con inversores, no directamente al público general. Acá distintos analistas han salido esta semana a tratar de justificar diciendo, bueno, en realidad Trump, el plan, fíjate, acá está por Anthony Pompliano, acá está por The Spectator, Trump quiere un desplome bursátil, como esta teoría recorrió las redes toda la semana de que en realidad esa incertidumbre que estaban llevando al mercado tenía como objeto derrumbar al mercado, forzar a una crisis económica que derive a que obligue a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés, con la lógica de que una baja de tipos de interés abarata el crédito, aparece el dinero fácil y se reactiva la economía. Como vemos, dicho por Bessent y demás, a ver, no es el objetivo ese, estimular la economía e inclusive correr riesgos de aumentar la inflación. Acá el objetivo es otro, el objetivo es reordenar las finanzas, reequilibrar las finanzas y reducir la balanza comercial, el déficit de la balanza comercial, devaluando el dólar. Ser funcional a la división en bloques del mundo. Un plan que venimos siguiendo hace bastante tiempo, que tiene una historia de por lo menos desde la década del 50, visualizado como la era post-globalización y previo al establecimiento de tecnatos, modelos tecnocráticos divididos en bloques. Como pueden ver, hay un objetivo de corto y mediano plazo, pero a la larga está funcionando, sirviendo, ¿no?, a una agenda mucho más amplia, totalmente alineada con estas oligarquías financieras del eje angloamericano entre Wall Street y la City de Londres, y su influencia a nivel global en las finanzas de todos, ¿no? CNBC publica: los fondos de cobertura están vendiendo acciones a un ritmo no visto en años. Dice, los administradores de dinero profesionales que hacen apuestas largas y cortas, Juan en corto, reducen la exposición al riesgo vendiendo acciones y cubriendo posiciones cortas de manera dramática el viernes y el lunes. Lo que puede ser completamente una explicación de estos rebotes que estamos viendo, ¿no?
son posiciones en corto que se cubren para evitar una catástrofe financiera, lo que da una falsa ilusión de recuperación. Entonces, en conjunto, la actividad de desagregación fue el mayor movimiento de 2 días en 4 años. Los fondos de cobertura entonces se están retirando en el momento en el que el entorno macroeconómico se vuelve menos seguro. Ahora, como publica Ámbito acá de la Argentina, venta masiva de acciones globales emergentes, los países emergentes sufrieron la mayor salida de capitales. ¿Hacia dónde fueron los flujos? Entonces, resumiendo el artículo, dice lo que estamos viendo, que los que más sufren a nivel internacional la salida del capital de sus mercados de acciones de renta variable son los países emergentes, asumiendo que a estos países se les va a resultar, a estos mercados, más difícil venderle a los Estados Unidos, y por el otro lado también asumiendo que habrá una mayor demanda por dólares estadounidenses para cubrir justamente este nuevo cálculo, digamos, este nuevo gasto que requerirá para abonar los aranceles. Pero lo curioso que estamos viendo acá, por eso lo traigo la nota y es realmente importante, es que, fíjate, dice, a diferencia de otras ocasiones, lo que estamos viendo es que en realidad que el capital volar de los países emergentes hacia los bonos, la renta fija, la deuda, los bonos estadounidenses, lo que estamos viendo es de que hay flujo de capital del mercado de renta variable de las acciones emergentes hacia los mercados de renta fija, la deuda, los bonos de los países emergentes. Atención, pero no de todos los países emergentes, sino de determinados países, por ejemplo, China recibiendo capital en su mercado de deuda. Entonces, fíjate, hablan de una continua demanda extranjera por bonos brasileños, bonos indios, bonos de Polonia y también bonos chinos. Fíjate, el Instituto de Finanzas Internacionales dice: la diferenciación en el complejo de mercados emergentes probablemente se profundizará y el capital fluirá cada vez más a países que demuestren estabilidad macroeconómica y coherencia de políticas. Y yo agrego países con potencial respecto a materias primas vinculadas a la transición energética y a la transformación digital. Fíjate, respecto al mercado de acciones, dice, China se opuso a la tendencia con entradas netas de capital. ¿Por qué? Porque hay un renovado interés de inversores en el sector tecnológico chino, no solo de inteligencia artificial, sino también de semiconductores. Esto algo a destacar que venimos mostrando, esa transferencia de tecnología y capital, y acá vemos también el refuerzo, el redireccionamiento hacia China, casi diría beneficiando para que gane esta carrera tecnológica. Yo que soy un ávido consumidor, probador de, digamos, de aplicaciones y todas cosas de tecnología, me encanta, realmente soy un fanático del asunto. A ver, los modelos de inteligencia artificial chinos tienen una superioridad realmente muy importante respecto a los modelos estadounidenses. No solo hoy, al menos a nivel económico, porque cuestan una fracción literal, sino que además a nivel de rendimiento muestran una evolución muy importante. E inclusive con la novedad de, como el caso de esta semana que vimos de Manus AI, donde cuentan con un montón de hype y promociones, digamos, marketing, realizado por influencers occidentales. Todo muy llamativo. Con todo esto que estoy explicando, no es extraño entonces que tenemos al oro en máximos. $3.000 la cotización del oro. ¿Cuánto tiempo les hablé, no? Del oro, de Ripple y demás. Bueno, ahí tienen la muestra. El oro en máximos. Ray Dalio cita a la Alemania de la década del 30 para evaluar el desarrollo de la guerra comercial. Dice, ser nacionalista, proteccionista, militarista, esa es la forma en la que operan estas cosas. Así que yo diría que hay lecciones del pasado de cómo se ve eso, y el problema es realmente la confrontación, la lucha de todo esto. Citando a Alemania en la década del 30, diciendo que hubo una reducción de la deuda, lo que está haciendo
Doge y demás, buscando la eficiencia, entre comillas, del gobierno, algo discutible, como vimos, los números bastante dibujados, un aumento en los aranceles para impulsar los ingresos, lo que estamos también señalando, y un aumento de su base interna. Y dice Dalio, los países neutrales en esta guerra comercial, digamos, en este clima de guerra comercial, les irá bien, beneficiándose del flujo de personas y capitales. Citó a Singapur, la ciudad-estado, modelo del Foro Económico Mundial y ejemplo para las ciudades-estados de Silicon Valley, diciendo que si se puede permanecer neutral y seguir operando de la manera en que lo hace, puede ser una gran oportunidad. Habrá una situación mundial que me preocupa, dijo Dalio. Pero también están estos otros mundos que lo atraviesan y no están involucrados, refiriéndose a los países neutrales. Entonces, fíjate cuántas referencias a la Alemania del 30, en particular de la gente de Silicon Valley. El propio Dalio, también para CNBC y Bloomberg, advierte que los crecientes problemas de deuda de Estados Unidos podrían conducir a desarrollos impactantes. Fíjate, Dalio hablando de un problema de oferta y demanda respecto a la deuda. Escuchemos el clip. Well, I think the first thing is the debt issue. We have a very severe supply-demand problem. So we think there's debt, and some people think, oh, we'll handle it because we've handled it so far. I don't think they understand the mechanics of debt. By the way, I've written the draft of a book that anybody can see on social media, on particularly LinkedIn, that goes through the mechanics of the debt. But there's a supply-demand problem, so that they have to sell a quantity of debt that the world is not going to want to buy. And that's a set of circumstances that is imminent. Okay, that's paramount importance. Then we're going to have to deal that the deficit must go from what will be projected now to be about 7.2% of GDP to about 3% of GDP. Otherwise, there will be a supply-demand problem. Okay, that's a big deal. You are going to see shocking developments in terms of how that's going to be dealt with. Things that may not have happened in our lifetimes, but things that have happened throughout history. Bueno, ahí lo escuchan a Ray Dalio, se refiere claramente a este año que hay una renovación muy importante de deuda de letras de bonos del Tesoro estadounidense. Claro, a los niveles de tipos de interés que se estaba pagando hoy, arañando el 5%, bueno, es muy difícil para el gobierno de los Estados Unidos renovar esa deuda. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de los acuerdos de Mar-a-Lago? ¿Qué es una de las cosas que proponían? Bueno, proponían reestructurar esa deuda, canjearla por bonos a larguísimo plazo. 100 años, decían, quizás que nunca sean canjeables por dinero. Que era una propuesta también, recuerden, de Soros, que hablaba de la deuda perpetua y demás. Entonces, si vos tenés un evento, lo hemos señalado muchas veces, porque ellos mismos lo dicen, un evento de colapso de una subasta de deuda, a ver, puede ser un material crítico. Ahí la cuenta que hace de reducir el déficit de los Estados Unidos a la mitad, a ver, es una cosa imposible. Y totalmente imposible como está, a menos que, bueno, que colapses, tengas una situación como el crack de los 30, entonces la gente, digamos, acepte perder un montón de derechos adquiridos al estilo pensiones, al estilo, no sé, seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense cómo va a pegar, cómo pegar, y podría llegar a pegar a esa situación a nivel internacional, dada la interconexión de los mercados financieros y demás. Sigamos escuchando. So that's an immediate consideration. Wait, the interest rate. What do you mean, austerity? Like that? There are. Claro, la periodista dice, ¿te referís a austeridad? A ver, no lo dice Dalio, pero pensemos en Sam Altman, Elon Musk, todos los chiflados estos de Silicon Valley. A ver, ¿qué dicen? Bueno, renta básica universal. O sea, estás hablando de un contexto de destrucción total de la economía, de un incendio, ¿se acuerdan la imagen de Trump quemando el dólar? De donde surja ese fénix, el nuevo sistema de las cenizas, ciertamente. There are many. What do you do when you don't have an adequate supply-demand balance?
There may be restructurings of debt. There may be exerting pressures on countries to own the debt, to buy the debt. Political pressures on countries. There may be cutting the payments to some creditor countries off for political reasons and so on. So there may be ¿no? Monetización de deuda, pero todo lo que está diciendo, escúchenlo, piensen lo que puede llegar a pasar ante ese escenario. Realmente, insisto, no puede derivar en otra cosa que no sea o un conflicto armado o una salida a un nuevo Bretton Woods. Es absolutamente imposible otro resultado con las consideraciones que hace. Forzar a reestructuraciones de deuda, forzar a impagos, forzar a que se asuman pérdidas y demás, realmente tendría consecuencias catastróficas para la organización mundial que tenemos hoy por hoy. Sigamos. The monetizations of debt. If you look at history and see the repeating of what do countries do when they're in this kind of situation, there are lessons from history that repeat. And so just as we're seeing political and geopolitical shifts that seem unimaginable to a lot of people, to most people, if you just look at history, you'll see these things repeating over and over again. So you will be surprised, we will be surprised by some of the developments that will seem equally shocking as those developments that we've seen. So when I look at it, I think that these are of paramount importance. Then we're going to deal with the internal. Entonces, en el mismo orden, fíjense, CEO de fondos de cobertura publica Zero Hedge, el imperio estadounidense tal como lo conocemos está acabado, terminado y completo, nuevamente haciendo la comparación con la Alemania de los años 30. Tener la moneda de reserva mundial requiere un déficit de cuenta corriente para satisfacer la alta demanda extranjera de dólares. Incurrir en un déficit de cuenta corriente solo puede ocurrir realmente con un déficit comercial. Dice, tener la moneda de reserva mundial requiere un déficit de cuenta corriente para satisfacer la alta demanda extranjera de dólares. Incurrir en un déficit de cuenta corriente solo puede ocurrir realmente con un déficit comercial. Las políticas para corregir estos déficits son claramente estanflacionarias, es decir, inflación con recesión. Y la gota que colmará el vaso y forzará algún tipo de cambio de sentido será una dramática caída de la renta variable. Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, sin duda. La fuente de ese poder incluye tener la moneda de reserva mundial, una población en crecimiento en gran parte a través de la inmigración, la capacidad de incurrir en déficits con tasas de interés baja y el hecho de que coció el imperio más grande de la historia a bajo precio. Estados Unidos lo hizo a través de un sistema de confianza basado en reglas, sin tener que ocupar ningún país, pero sí operando sobre todos los países, ¿no? Gran parte de ese valor de las brillantes multinacionales del S&P 500 proviene del orden mundial de los Estados Unidos, el control de los mares, los aliados de ideas afines, es decir, el imperio. El imperio estadounidense, tal como lo conocemos, está acabado completo. Y mientras que sus aliados están claramente muy descontentos con el giro que ha tomado Estados Unidos, sus adversarios no lo están. El Kremlin, la ciudad prohibida, refiriéndose a China, están bastante contentos. El mundo es ahora un lugar menos seguro, menos próspero también. Y estamos pasando de un sistema basado en la confianza a un sistema basado en la retribución. Algo que no hemos visto desde antes de la Primera Guerra Mundial. Un mundo en el que todos se comen a sí mismos. E insisto con la idea, o fíjate, todo parece alinearse con los intereses del tecnato chino. China pone anabólicos al consumo, dice ámbito, ordena a los bancos dar más créditos e incentiva el uso de tarjetas. Después de los ingresos extraordinarios, previendo compras ante la imposición de aranceles, desde China, así se manejan, ordena que se cree más crédito e incentivando también el consumo a través del crédito. Un país cuya población sufrió los embates de la crisis inmobiliaria, que tuvo que salir a ser rescatado. Varios de los desarrolladores y demás también ante la deflación, la baja del movimiento, la circulación del dinero, la baja del consumo. El tecnato chino sale una y otra vez a tratar de impulsar justamente el movimiento económico, que no caiga la economía del gigante asiático. Entonces, en relación a lo que les decía, fíjense también por Zero Hedge, el déficit de Estados Unidos alcanza un récord de $1.1 billón en los primeros 5 meses de 2025, ya que los impuestos de febrero no logran cubrir, ni la mitad del gasto.
y encima pretenden reducir ese gasto. A ver cómo lo van a hacer. Es absolutamente inviable. Esto ya lo saben y no es casual que el propio Musk, que está, digamos, de cara al público haciendo estos recortes que vimos que son bastante relativos porque hay mucha contabilidad creativa y demás, bueno, ha salido ya a hablar de quiebra directamente. Como acá lo contaba Fox Business, Musk apunta a la deuda nacional, advierte una bancarrota de facto directamente. ¿Se acuerdan de esta reunión de gabinete que prácticamente la dirigió, miren ahí cabizbajo Trump, la dirigió Elon Musk? Directamente, a ver, quiebra total, ya preparando al público para lo que se viene. Ahora un par de datos de color, fíjate. ¿Cuántos dólares existen por estadounidense? Visual Capitalist hizo este gráfico donde agarran la oferta monetaria, el M2, que incluye efectivo, ahorro, depósitos a plazo y fondos del mercado monetario mantenidos en el país. No incluye acciones, bienes raíces u otras inversiones. El dinero de creación bancaria, se puede decir. Entonces equivale a, si agarras todos los dólares dividido por la cantidad de estadounidenses, $63.000 cada uno. En otra muestra, la tremenda transferencia de riqueza que existió, en particular desde la década del 70 tras la salida de Bretton Woods. Acá Barchart publica los países que poseen la mayor cantidad de deuda estadounidense y me parece más que interesante repasarlo, porque fíjate, tenés a Japón siguiendo adelante con el carry trade para beneficiar a los inversores, justamente explorando la diferencia entre la rentabilidad, el costo del crédito en Japón versus el de Estados Unidos. China, que hemos visto hace poquito un artículo de Reuters donde hablaba, de Financial Times, donde hablaba de que en realidad China no se ha estado despegando tanto de la deuda como sostienen, sino que ha estado utilizando prestanombres y demás. El Reino Unido, fíjate, el mismo nivel que lo que China tiene en forma declarada, el Reino Unido, la ciudad de Londres, la City of London, Luxemburgo, otra parte de la red, al igual que las Islas Caimán, de la red en las sombras de la banca offshore británica de la City de Londres, creando eurodólares. Lo hemos contado en el video sobre la City de Londres, el verdadero poder oculto. Canadá, a quien hoy invitan a ser un estado más de los Estados Unidos, otro país de la Commonwealth. Bélgica, sede tradicional de la aristocracia europea, la ciudad que algunos refieren a Baalgium, ¿no? La adoración al dios Baal. Bueno, Irlanda, país que ha sufrido, se ha beneficiado de un flujo de capitales en los últimos años por las medidas tomadas económicas, también país de la Commonwealth. Francia, país tradicional de la banca Rothschild, ¿no? Con asiento ahí. Suiza, un centro neurálgico del poder de las finanzas internacionales. Taiwán, Hong Kong, Singapur, India, todos intereses británicos, intereses de esta red offshore y demás, en particular Taiwán y Hong Kong. Seguimos con Brasil, Noruega, Arabia Saudí, Corea del Sur, México, Alemania y el resto del mundo. Pero es muy curioso repasar esto, ¿no? La cantidad de tenedores de deuda estadounidense vinculados a la City de Londres por una forma o por otra. Acá de Black Swan Capitalist publican en Twitter: no se está desatando ninguna tormenta, sino que se trata de la realidad de la desaparición de la liquidez. A ver, no existe tanto dinero para cubrir este mercado de deuda. Por eso decía al principio, el sistema basado en deuda está condenado al fracaso, a la implosión, porque simplemente crean dinero de la nada, dinero basado en esa deuda, y entre el apalancamiento y demás no existe la cantidad de liquidez para sostenerlo. El crédito se está agotando, los bancos están endureciendo sus políticas para prestar, y cuando nadie compra la deuda, se producen importantes correcciones. El sistema no se está derrumbando, sino que se está asfixiando. El derrumbe vendrá después de la asfixia y la muerte de ese sistema. Nosotros habíamos mostrado en alguna ocasión este gráfico, la pirámide de Escher, respecto a la deuda, ¿no? Vos tenés
para arriba, mayor riesgo de insolvencia, para abajo, menor riesgo de insolvencia, el oro, el papel moneda, que crean los bancos centrales, son los emisores de ese papel moneda, los bonos del Estado, la deuda, las letras del Tesoro, los bonos privados, corporativos, municipales, las acciones, las deudas aseguradas, y acciones en mercados no regulados, bienes raíces, materias primas, y arriba de todo, bueno, el mercado de derivados, con una cantidad realmente alucinante. A ver si lo tenemos. Acá está, mira. En cifras. Estás hablando, fíjate, de un mercado de derivados de aproximadamente 600 billones de dólares, pero no se tiene un registro fidedigno de cuánto abarca. O sea, esto no existe. Estás hablando de varios PBI mundiales puestos ahí. No existe ninguna forma de respaldar todo esto. Y como decía el autor David Webb de La Gran Toma, mucho de esto está en papel, está en deuda dentro del propio sistema comercial. Entonces, el sistema es inviable, el sistema va a colapsar, no quedan dudas. Veíamos los tenedores de deuda y siempre se mencionan los países, pero acá en amarillo no se menciona un detalle que nosotros sí estamos siguiendo, que son justamente los emisores de monedas digitales, stablecoins, monedas estables, vinculadas al dólar estadounidense. Fíjate el rol que ocupan. Y estamos hablando en definitiva de 2 o 3 entidades privadas ya ocupando un lugar de privilegio dentro de los acreedores de los Estados Unidos. Si CNBC antes hablábamos de Trump como un agente de cambio, fíjate, podría ser un catalizador para un cambio global a favor de las criptomonedas, dice el CEO de Binance, en medio de rumores de la familia Trump metida interesada en comprar las operaciones de Estados Unidos, que lo han desmentido, las operaciones de Estados Unidos de esta compañía, ¿no? Entonces, Trump es un catalizador del cambio, un agente del cambio. Acá lo tenemos, mirá, a Bessent hablando en la cumbre cripto, acá lo tengo subtitulado, se los voy a pasar doblado al español, muchos me lo piden así porque escuchan el video, así que fíjate lo que decía Bessent, prestemos atención. Hoy, cuando el presidente Trump firme la orden ejecutiva para establecer la reserva estratégica de Bitcoin y acumular, vamos a posicionar a Estados Unidos como un líder entre las naciones en la estrategia de activos digitales. Es importante que Estados Unidos reconozca este hecho y se adelante a las otras naciones en la era digital. Aplaudimos la dirección del presidente de utilizar los activos digitales que ya posee la nación y vamos a establecer esta reserva de Bitcoin. Usamos esta autoridad para aumentar el lado de los activos del balance de Estados Unidos. Como he dicho muchas veces, el presidente Trump está creando activos para el pueblo estadounidense, mientras que la mayoría de los presidentes anteriores han creado deuda. Y una gran parte de este programa de activos puede estar en activos digitales. Vamos a poner fin a la utilización de la regulación como arma contra los activos digitales. Las acciones de la administración Biden no hicieron nada, aparte de castigar a los innovadores, y que todos ustedes hayan llegado aquí hoy es realmente un testimonio de su fortaleza. El Tesoro es responsable de la orden relacionada con el código fiscal y los pesos de riesgo. Y estoy aquí para asegurarles. Vamos a trabajar con el controlador de la moneda, el IRS, y vamos a rescindir y enmendar todas las leyes aplicables en la orientación previa y vamos a poner mucho pensamiento en el régimen de las stablecoins. Y como ha indicado el presidente Trump, vamos a mantener al dólar estadounidense como la moneda de reserva dominante en el mundo, y usaremos stablecoins para lograrlo. Gracias. Hoy, ¿no? Vamos a mantener al dólar como la moneda de reserva mundial y para ello vamos a utilizar las stablecoins. Lo dice clarísimo. A ver, confirmando lo que ya veníamos insinuando y estudiando, profundizando en los últimos 2 años. Ahora, fíjate que también dice Trump está acá llenando el balance de la nación, el activo, no agregando más deuda. Algo cuestionable porque se ha direccionado al complejo militar, parte de la deuda, del gasto, cuestionable. Pero, fíjate, llenar el activo. ¿Cómo vamos a llenar el activo? Bueno, a través de la reserva estratégica de activos digitales, stablecoins, Ripple, etcétera, etcétera, lo ha dicho Trump directamente, Bitcoin también por un lado,
Acuérdense, Lutnick diciendo vamos a sumar al balance de la nación los activos naturales, tokenizándolos y llevándolos a la blockchain. Ahí Bessent dice vamos a trabajar en conjunto con el IRS, la agencia recaudadora, vamos a trabajar junto a la Oficina de Contralor de la Moneda, que ahora vamos a ver los últimos acontecimientos. Todo eso ya está bajo la órbita del Doge, el Doge veneciano de Elon Musk, todo sirviendo como trampolín hacia el nuevo sistema. Pero lo importante de lo que dice Bessent ahí a destacar es eso. Vamos a seguir manteniendo el dólar. Lo que pasa, el sistema de privilegio con el mismo nombre, bajo una tecnología y bajo una arquitectura y una regulación completamente diferente. Y para ello vamos a usar los emisores privados de stablecoins, Tether, USDC, respaldado por BlackRock y compañía. Fíjate, la prohibición, dice Reuters, 28 de enero, la prohibición del dólar digital de Trump da rienda suelta a la CBDC de China y Europa. En su momento habíamos informado, bueno, Trump prohibió expresamente que se acuñara una CBDC, una Central Bank Digital Currency por la Reserva Federal. Pero, ¿qué señalamos en ese momento? Bueno, listo, a ver, no se emite una CBDC, nos engañaron, lo que se va a hacer es una CBDC privada. Lo que nos hace volver a la propia naturaleza de la Reserva Federal. La Reserva Federal no es un banco central al sentido del Banco Central de la Argentina, o el Banco Central de China, o el Banco Central de Rusia, o de Inglaterra, o hasta el propio Banco Central Europeo. La Reserva Federal se llama Sistema de Reserva Federal, que lo compone justamente un cártel bancario, que fue el que le dio origen haciendo lobby en aquella isla de Jekyll y demás. Es un cártel bancario que son los propietarios a nivel de acciones de las distintas franquicias del sistema de Reserva Federal, que la suma de todas esas franquicias hacen a todo el sistema de Reserva Federal. Entonces, no son las mismas características de los bancos centrales como cuando hablamos, por ejemplo, acá en el título de la nota, de China o Europa. Entonces, acá Reuters decía en ese momento, bueno, fíjate, que Trump no suelte, digamos, a la CBDC, que las prohíba, le dice a Europa que tiene el campo de juego para sí misma, para establecer estándares de privacidad y ciberseguridad a través del euro digital. Las stablecoins respaldadas por dólares probablemente se convertirán ahora en dólares digitales de facto en el futuro previsible. Mientras tanto, China puede ir a otros países y decir que Estados Unidos no está involucrado en esta tecnología que les interesa, pero nosotros sí lo estamos y estamos liderando. Reconocer que el sistema de Reserva Federal y en definitiva el M2, como mostrábamos antes, la liquidez, en realidad no crean los mayores creadores de dólares, no es la Reserva Federal. Son los bancos comerciales que forman la Reserva Federal y crean el dinero a través de los préstamos. Entonces, en un sistema que ha logrado tener tantos integrantes, bancos registrados en los Estados Unidos, más de 400, creo que 493, emisores de moneda, bueno, a ver, lo que se necesitaba era concentrar para tratar de emular lo que es un banco central en otros países. En particular en estos países de puño de hierro, digamos autocracias y demás, que las licencias para operar como bancos están totalmente controlados por el Estado, termina siendo sistemas internos totalmente concentrados y controlados. Ahora, claro, el sistema de los Estados Unidos no está tan concentrado ni controlado. Entonces, ¿qué se necesitaba? Bueno, a ver, expulsemos de este sistema a los que no están dentro de este círculo de élite. Lo mismo había ocurrido con la creación del sistema de Reserva Federal, donde lógicamente ante la seguridad de los depósitos, la seguridad regulatoria y en definitiva el respaldo del Estado al respecto a los fondos depositados en los bancos del sistema de Reserva Federal, bueno, lógicamente la gente por confianza, seguridad, migró sus fondos de los bancos regionales, los bancos locales, hacia los bancos del sistema de Reserva Federal, los JP Morgan, etcétera, etcétera, del momento, Wells Fargo, Bank of America y demás. Básicamente, hoy lo que va a pasar va a ser lo mismo, redundando en una concentración de los actores bancarios. Entonces, fíjate, cuando se dio esto, la prohibición, digamos, de Trump expresa de acuñar una CBDC,
el Banco de Pagos Internacionales lanzó al público la noticia de que habían abandonado el proyecto Enbridge, proyecto insignia, como dice acá Reuters, respecto a el sistema internacional de CBDC. Proyecto que había estado colaborando China, Hong Kong, ¿no? Recién los vimos dentro del concierto financiero, y otras economías en desarrollo. Desde el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras decían, bueno, a ver, esto le clava el último clavo en el ataúd de una moneda digital de Banco Central de los Estados Unidos, esta decisión de Trump, y también alimenta la narrativa de desdolarización que llevan adelante los BRICS y demás. Entonces, fíjate un detalle, ¿no? Porque todos nos quedamos con que el BIS había abandonado el proyecto Enbridge, pero hubo otro proyecto que no abandonaron. El proyecto Ágora, que a diferencia de Enbridge, está dominado por los sospechosos de siempre, por los oligarcas financieros del eje angloamericano, los bancos centrales occidentales del G7, incluida la Reserva Federal de Nueva York, quien es de facto, digamos, el que controla el sistema de Reserva Federal en los Estados Unidos. Y el líder de la Reserva Federal de Nueva York es el JP Morgan Chase, el banco de JP Morgan, representante de los intereses Rothschild en los Estados Unidos el principio del siglo XX y antes fusionado con los intereses del clan Rockefeller, particularmente bajo la cabeza de David Rockefeller. Y cierra la nota diciendo la única forma en que Ágora, el proyecto Ágora y sus similares procedan sin la presencia de la Fed sería incorporar en gran medida las stablecoins que están vinculadas una a una al dólar. Es decir, la única manera que prosperara este proyecto del BIS era que entraran en el juego las stablecoins privadas que luego van a derivar en las monedas privadas de JP Morgan, las monedas privadas del Citi, Wells Fargo, Bank of America, vinculadas a la deuda, respaldadas una a una por el dólar, le hace depósitos de la gente, bonos del tesoro y demás. Lo que muestra que esto siempre fue el plan y hubo un gran gambito de dama, ¿no?, para distraer la atención con la propia emisión de las CBDCs y los proyectos del BIS. Como dijimos en el video anterior, realmente nos engañaron. Y de una forma más que inteligente, porque siempre mostraron las fichas, simplemente dirigieron nuestra atención hacia el lugar equivocado para inducirnos al engaño. Cointelegraph, 41 empresas se unen al proyecto Ágora del Banco de Pagos Internacionales para impulsar aplicaciones de registro unificado. La gran diferencia entre Enbridge y el proyecto Ágora es que Ágora, fíjate, investigará cómo los depósitos tokenizados de los bancos comerciales pueden integrarse perfectamente con el dinero tokenizado de Banco Central mayorista en una plataforma financiera central programable, público y privado. Es decir, que la gran diferencia era que estaban explorando crear una blockchain unificada al estilo que promovían, por ejemplo, Saulio Marova y demás, de la blockchain del pueblo, ¿no? La blockchain unificada, o sea, la centralización de absolutamente todas las finanzas internacionales. Esto hecho con actores privados, insisto, desviando la atención con la CBDC. Este fue siempre el proyecto. Siempre fue la medida de lo que querían hacer, el proyecto Ágora. Y esto, el Ledger unificado, fíjate, al describir, dice, el libro mayor unificado como tal y lo concibe el BPI, Agustín Carsten dijo en 2023 que un Ledger unificado tendría una arquitectura abierta con programabilidad y componibilidad. Las CBDC y los depósitos tokenizados existirían en secciones divididas de un registro con contratos inteligentes que facilitarían su interacción. Varios libros de contabilidad unificados para interactuar entre sí. Básicamente, esto cumpliría lo que decía Carol Quigley en su libro, que el objetivo de estas oligarquías financieras de Londres era crear un sistema internacional financiero concentrado, unificado, centralizado, bajo la dirección del propio Banco de Pagos Internacionales. Los bancos centrales trabajando en esto, además de los bancos privados que estaban trabajando en este proyecto, el Banco de Francia, el Banco de Japón, Banco de Corea, de México, el Banco Suizo, el Banco de Inglaterra y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Y acá les traigo explicado por el propio BIS de qué se trata el proyecto Ágora. Escuchen. Now, Ágora is a name that has been chosen with great care.
In ancient Greece, agora was the marketplace, or the place where citizens would gather to decide things. And in our upcoming digital marketplace, the public and private sector will meet with the ambition of developing a new paradigm for improving cross-border payments. We will embrace new technologies as well as laying down the legal foundations and business processes for new forms of financial infrastructure. The real magic of innovation is to open up possibilities that were not there before. And in this case, the Project Agora aims to combine wholesale versions of both tokenized central bank money and commercial bank deposits on a unified programmable platform or ledger. This can potentially... A ver, por si a alguno le queda alguna duda, porque esto lo hemos hablado bastante, ¿no? De cómo es el proceso de creación de dinero. En realidad, el dinero digital que se divide en dos capas, una mayorista relacionada con los bancos centrales y demás, y las reservas bancarias, y otra minorista que son los depósitos nuestros. Fíjate, en definitiva, lo que van a hacer va a ser agarrar el modelo actual y trasladarlo a la nueva arquitectura digital desarrollada por ellos mismos. Ni más ni menos, porque el mismo sistema que está en funcionamiento hoy, lo van a replicar, lo van a clonar y lo van a desplegar, digamos, esta nueva arquitectura digital cuya novedad es la centralización en un libro mayor unificado, la centralización de todas las finanzas. Acuérdense de Carstens, vamos a hacer el control del uso del dinero y, a ver, la palabra clave acá, programable. Sugiere un cambio total en la naturaleza del propio dinero. Es decir, van a no solamente controlar las transacciones, sino que además van a controlar el uso que se le da a esa propia transacción. Ya sea créditos sociales, ya sea créditos de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sea cortar el acceso al dinero por, no sé, protestas políticas y demás, por la expresión. Así que ahí lo tenés dicho por el propio BIS en sus propias palabras. Entonces, para que no quede ninguna duda, fíjate, del Instituto de Finanzas Internacionales, la lista de participantes en esta iniciativa Agora: el Amina Bank, el Banco BB, el Banco Santander, Banorte, BBVA, BNP Paribas, Bank of New York, el CaixaBank, el Citibank, el Deutsche, el HSBC, JP Morgan Chase, Lloyds Bank, Mastercard, NatWest, Standard Chartered, SWIFT, el sistema SWIFT de pagos, Visa, UBS y demás. A ver, estos son los actores, estas son las instituciones que representan, digamos que son las personas jurídicas detrás de las que se esconden las personas físicas que controlan el poder en este mundo. Y literalmente acá tenés cómo están concretando su plan de más de 100 años, desde Cecil Rhodes y demás, con la Sociedad de los Elegidos y la creación de Chatham House, el Council on Foreign Relations, etcétera, 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 todo ese desarrollo histórico que se ha dado. En definitiva, han logrado el objetivo y acá está presentado para ustedes. Entonces, vemos los actores privados, acá teníamos la propia página del BIS refiriendo a lo mismo. Foreign Policy dice: ¿usará Trump también a la Reserva Federal como palanca? Y acá en un artículo muy interesante se preguntan una situación que la verdad que tiene todo el sentido del mundo. Dice, a ver, cuando fue la crisis de 2020 y la crisis del 2008, líneas de swap, intercambio de divisas entre bancos centrales, salvaron las papas, la quiebra de todo el sistema, el colapso del sistema financiero internacional. Ahora, ¿pasará lo mismo en un contexto de guerra arancelaria, de sanciones bancarias y demás? ¿Pasará lo mismo cuando querés devaluar el propio rol del dólar como moneda de reserva? La respuesta, que no llega este artículo a la conclusión, pero yo, con todo lo que les estoy refiriendo, llego a esa conclusión, es que acá la salvaguarda la van a dar las monedas digitales. La JP Morgan Coin,
la Citicoin, la Bank of America Coin, etcétera, o lo que se salgan, Tether o la moneda de BlackRock USDC. Acá en esta nota, fíjate, hace referencia a que tiene importancia, ya cerrando el video con algo que les voy a decir después, a la creación del mercado offshore de dólares, ¿no? Los eurodólares, que en definitiva son los dólares creados por la City de Londres. Entonces acá, fíjate, esto me lo pasó una suscriptora. Le agradezco mucho a Mayrim que me mandó estos tweets del Financial Service del Partido Republicano. Dice, durante la audiencia de hoy para examinar la legislación destinada a crear un marco para las monedas estables de pago, el comité revisó varios proyectos de ley que apoyarían el liderazgo de Estados Unidos en materia de activos digitales. Acá está el informe donde básicamente dicen lo mismo. A ver, el dominio del sistema de las finanzas internacionales no va a ser a través de las monedas estables respaldadas por el dólar estadounidense, por la deuda estadounidense. Eso es lo importante, la deuda, no la denominación. A ver, abriendo definitivamente con el estudio, ¿no?, de la ley Stable. Hay otra acta que se llama Genius que está dando vueltas, pero esta Stable es la que más fuerza está teniendo, que se está tratando ahora. Bueno, básicamente están dándole vía libre a los bancos comerciales para que emitan sus propias monedas estables. ¿Se acuerdan la serie de televisión Mr. Robot? Bueno, programación predictiva a full, ¿no? La E-Corp, Evil Corp, que emitía su moneda digital. Bueno, ahí lo tenés. Ante justamente el quiebre, el reseteo de las deudas mundiales. Bueno, programación predictiva 2000%, digamos, ¿no? Las monedas estables benefician a nuestro sistema financiero, publican este chart, la verdad horrible, ¿no? Pueden poner un poco más de ganas, ¿no?, a los charts gubernamentales. Así que bueno, en definitiva, asegurarse la tecnología blockchain, pagos más rápidos, más baratos, modernizar toda la solución que le proponen a la gente para en definitiva que acepten, abracen esta esclavitud digital que se viene. Acá otro usuario de Twitter publica, ¿no?, la notable explosión de emisión, fíjate, de monedas estables en el último año. Dentro de la blockchain de Ethereum, de 75 billones a 127 billones, casi duplicándose en el agregado final. Un aumento, fíjate, de 130% de un año para el otro de emisión de monedas estables. David Sachs les recuerda a la gente, ¿no? Bitcoin es escaso, va a ser clave en la estrategia de la reserva de activos digitales en la transición a este sistema. Porque más allá de quién lo haya inventado, si lo hayan inventado este establishment financiero o no y demás, bueno, es para atar el valor sobre algo. Necesitas atarlo sobre algo real, ya sean los activos reales o esta idea del oro digital que facilite, lubrique, digamos, la transición hacia el sistema nuevo. Bueno, ahí está el rol que está cumpliendo Bitcoin, además de atraer a la gente. Waller, el gobernador de la Reserva Federal, dice que se debería permitir a los bancos y a las entidades no bancarias, BlackRock, emitir monedas estables y las califica como una innovación importante para el ecosistema criptográfico con el potencial de mejorar los pagos minoristas y transfronterizos, en una declaración que parece escrita por el propio BIS o quizás escrita por, no sé, los publicistas de BlackRock y demás que apoyan ese sistema. La oficina del Contralor de la Moneda, decíamos antes, fíjate, esto es del 8 de marzo, da luz verde a los bancos para custodiar activos digitales. Ya con esto es el Say No More, está todo puesto en marcha, inclusive es clave, ya lo señalaba David Webb en la gran toma, el rol de la oficina del Contralor de la Moneda, dirigida por Scott Bessent, que ya lo vimos, las declaraciones que decía. La OCC espera que los bancos cuenten con los mismos controles estrictos de gestión de riesgo para respaldar las actividades bancarias novedosas que para las tradicionales, como ha salido también hasta ahora, ¿no?, la gestión de riesgo de los bancos. Son unos caraduras, pero bueno, con esto tranquilizan al público que no está tan informado, ¿no? Le dicen quédate tranquilo que lo vamos a controlar y demás. Bueno, como si hubiera salido también hasta ahora, insisto. Rápidamente salen los distintos bancos. Fíjate, esta semana el New York Mellon, el banco más antiguo de los Estados Unidos, ampliando sus servicios para Circle, la stablecoin vinculada, respaldada por BlackRock.
Entonces yo vengo señalando hace varios videos que no entendía bien cómo se iba a resolver esta lucha entre Tether, el mayor tenedor de deuda estadounidense de las stablecoins, y Circle de BlackRock. ¿Cómo iban a resolver esa lucha cuando es evidente que el sistema favorece a BlackRock? La respuesta me vino preparando este video. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, dice: Tether salvará dólares de la moneda BRICS respaldada por el oro, dice, ¿no? Como buscando un favorecimiento regulatorio, los vamos a salvar de la moneda digital de los BRICS que va a estar respaldada por oro o por commodities. Dice: a largo plazo, no creo que haya futuro para USDT. Mirá lo que dice el CEO de la compañía. Espero un reinicio financiero en el que todas las monedas nacionales colapsen y experimenten hiperinflación. En consecuencia, USDT será completamente inútil y en ese punto creo que el mundo solo usará Bitcoin. Muy curiosas declaraciones del CEO de una compañía que dice: a ver, espero que mi producto muera en un futuro, en un largo plazo, que no tenga ningún tipo de sentido. A ver, quizás que cuando el sistema ya esté completamente desplegado, venga ese crack y aparezca el nuevo sistema. A ver, no se confundan, no tiene nada que ver con libertad y descentralización y demás. Porque como vienen diciendo hace más de 100 años, a ver, lo quieren usar para subyugarnos. Entonces, Tether dice esto, hablando del oro, y recuerden que no se hizo la auditoría sobre Fort Knox, increíblemente. Y fíjate, mientras pasa todo esto, a ver, las empresas petroleras rusas utilizan Bitcoin, Ethereum y Tether para pagos transfronterizos con China e India. Es decir, en la práctica ya todos están adoptando este nuevo sistema. Y creer realmente que los beneficiados de un sistema Bitcoin seríamos nosotros, porque caerían los bancos centrales, es de una ingenuidad realmente alucinante. No funciona así el mundo, nunca funcionó. Para cuando llegue el momento nos van a revelar efectivamente quiénes están detrás de la creación de Bitcoin, y ya no va a importar realmente porque va a ser absolutamente imparable la cuestión. Entonces, yo decía que no entendía bien cómo se resolvía esa dicotomía entre USDC, BlackRock y Tether, la stablecoin con dueños europeos y demás. Y acá se me vino realmente la revelación de cómo es el asunto. Si el sistema actual lo están duplicando, lo están clonando, copiar y pegar dentro de otra estructura, dentro de otra ingeniería y arquitectura, en este caso digital, bueno, hay una parte del sistema que nos estamos olvidando, que son los eurodólares, la creación de dólares por los bancos de la City de Londres en su red offshore, donde justamente están la mayor cantidad de dólares creados en el mundo. Entonces, fíjate, Tether es una empresa registrada en las Islas Vírgenes y en Hong Kong. En las Islas Vírgenes, donde, bueno, Jeffrey ya sabemos todo lo que hacía. En Hong Kong, 2 sedes tradicionales de la red esta que estoy refiriendo de la City de Londres. Fíjate, yo me busqué un poco de información y la estuve ordenando, inclusive con un chatbot de Gemini, ¿no? Fíjate, al igual que los bancos del sistema eurodólar que operan fuera de Estados Unidos, Tether tiene su sede legal en jurisdicciones offshore. Lo que decíamos antes, esta ubicación le permite operar con regulaciones diferentes a la de los bancos tradicionales estadounidenses. El sistema de eurodólar se basa en depósitos denominados en dólares mantenidos en bancos fuera de los Estados Unidos. De manera similar, Tether emite una moneda estable cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense con registración con personería jurídica fuera de los Estados Unidos. Una de las razones del crecimiento del mercado de eurodólar fue la menor regulación en comparación con la banca estadounidense. Tether también opera en un entorno regulatorio menos estricto. El sistema de eurodólar surgió para facilitar las transacciones internacionales en dólares sin las restricciones de la banca estadounidense. Tether busca hacer lo mismo. Es decir, como sintetiza acá Gemini, ambos sistemas permiten la liquidación en dólares fuera del sistema bancario tradicional estadounidense, aunque, bueno, con diferentes mecanismos, la digitalización y contextos. Entonces, en el contexto justamente de la ley Genius, esta que mencionábamos antes, fíjate, dice, el jefe de investigación de Galaxy, Alex Stone, cree que la ley Genius
favorecería a Tether a permitirle operar en condiciones flexibles respecto al marco legal de los Estados Unidos. Dice, según el lenguaje del actual proyecto de ley, las principales restricciones a los emisores de stablecoins no registrados en los Estados Unidos incluirían prohibiciones de liquidación interbancaria y la comercialización de sus tokens como stablecoins dentro de los Estados Unidos. Dice, la primera restricción no es un problema significativo para Tether, pero podría afectar su adopción dentro de la blockchain estadounidense, digamos. La blockchain unificada que va a tener la Reserva Federal con este sistema. Dice, la segunda restricción, atención con esto, que supuestamente se introdujo como enmienda durante una reciente sesión del Comité Bancario del Senado, o sea, se introdujo como enmienda mientras lo estaban discutiendo, impediría a Tether publicitar USDT como stablecoin en el mercado estadounidense, pero no impediría que se negociara en el extranjero. Es decir, insisto, cumpliendo el mismo rol que el sistema del euro-dólar respecto a la banca estadounidense. O sea, están clonando el sistema dentro de la nueva arquitectura digital, asegurándose de este loophole, de esta laguna jurídica, este agujero dentro del sistema, que es la red de la City de Londres de banca offshore. USDT cumpliría el mismo sistema. Por eso, fíjate que dicen la ley MiCA y esto y lo otro en la Unión Europea que Tether no operaría. Bueno, operarían dentro del circuito offshore, fuera de las blockchains que van a estar, digamos, controladas por los estados-nación, fiscalizadas y demás. Facilitando el lavado de dinero, facilitando, etcétera, etcétera, un montón de actividades que muchos decían, ¿cómo van a hacer esas actividades con la digitalización de todo? Bueno, acá lo tenés cómo lo van a realizar. Así que fíjate, todo empieza a cerrar. Yo te dije cuando empezamos el video, te voy a demostrar sin lugar a dudas que ya está todo puesto en marcha y termina la nota diciendo, esta ley Genius parece proporcionar a Tether una opción clara para registrarse como emisor de stablecoins en los Estados Unidos, probablemente a través de la oficina del Contralor de la Moneda. Por esta ruta, Tether podría registrar USDT por completo o, a ver, atención, crear una subsidiaria que emita una versión compatible del token. Agregó este analista que el proyecto de ley proporciona aclaraciones importantes con respecto a las protecciones contra el lavado de dinero. El Tesoro de los Estados Unidos solo designará un emisor extranjero no registrado como incumplidor si no cumple con las órdenes legales de congelar o incautar activos. Y como señala acá la nota, justamente Tether tiene un historial de ser el mayor cumplidor de estas órdenes de incautación de activos, habiendo congelado ya al menos 2.150 direcciones dentro de su operación. Y cierra diciendo, fíjate, en concreto, las stablecoins emitidas por entidades no registradas en este marco no se tratarían como equivalentes de efectivo a efectos contables, como sucede efectivamente entre la Reserva Federal y la red offshore de la City de Londres. No serían elegibles para el tratamiento de márgenes, equivalencia de efectivo por parte de corredores de bolsa, operadores de swaps, comerciantes de futuros u organizaciones, atención, de compensación de derivados. Lo que haría, en definitiva, que en un evento catastrófico como el que pregonaba David Webb con la Gran Toma, quedarían a salvaguarda de esto, porque no se están utilizando como colaterales, como garantía en el mercado digamos, tradicional, regulado, financiero. Amigos, compartan en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook, déjenos sus comentarios que leeremos atentamente y lo más importante, bienvenido su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz, donde desde tan solo $3 por mes contribuyen a sufragar estas investigaciones. Así que bueno, patreon.com/Nicolás Moraz y recompensas exclusivas para quienes nos apoyen allí, o de lo contrario dejar tu like para que YouTube recomiende este video a más gente. ¡Hasta la próxima! Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos.
También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.